Siéntanse bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a iniciar. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, del Facebook Live. Les damos la bienvenida. Y a nuestro canal de YouTube es Centro Cristiano Quirios Toluca. Y le damos la bienvenida, tanto a las redes sociales como a los que estamos aquí presentes. Seguimos con Romanos. Romanos ya es la enseñanza número 45. Y tiene por título Los que amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Yo también digo, yo amo al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8:28. Es el versículo que quiero. Romanos 8:28 para que... Romanos 8:28. ¿Ya lo tienen? Si no, aquí también lo pueden leer en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice que algunas, todas. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Inclina tu rostro así como está. Señor Jesús, Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque por esta alabanza, por esta adoración donde tú, Padre, tuvimos momentos especiales contigo, Señor. Gracias, Señor. Padre, y es el momento de la palabra. Yo te ruego, Padre, que tú uses mis labios, Padre, para poder comunicar, Señor, lo que tú quieres, Padre, a tu pueblo. Padre, para que así actuemos, Padre, para que tú, Señor, seas el que venga, Señor, a redarguir, Señor, nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Repito, Romanos 8:28, dice que y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo amo a Dios, entonces me dice que todas las cosas me van a ayudar a bien. Pero vamos a ver qué requisitos son para que podamos amar a Dios. Amén. Fíjate que una de las cosas que como cristianos debemos de saber es que desde que tú recibiste al Señor, desde el momento de tu conversión y desde el momento de mi conversión, dice que todas las cosas que nos suceden están contribuyendo para nuestro bien. Aunque a veces tú no lo entiendas. Y aunque a veces yo no lo entienda. La razón que todo, o sea, y dice que todo me está ayudando. La razón que todo, o sea, sin excepción alguna, me ayuda para bien, es porque somos hijos de Dios. Ya aprendimos aquí quiénes son los hijos de Dios. Por eso es de que todas las cosas me van a ayudar para bien porque soy hijo de Dios. Ya como hijo de Dios, Dios me tiene un plan ya muy perfecto para mí. Dios tiene un plan perfecto para ti. O sea que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahí dice en Romanos 8:28 que conforme al propósito que hemos sido llamados. O sea que tú y yo tenemos un propósito. Una vez que tienes esa conversión con Dios, tenemos que buscar cuál es el propósito, a qué vine yo a esta tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo aquí en esta tierra? No viniste nada más para sentarte un domingo aquí en la iglesia, para que te vayas a trabajar y te vayas a dormir, desayunes, trabajes, comas y te vayas a dormir. A eso no fuiste llamado. Fuiste llamado a servir. Pero tú tienes que descubrir ese llamado que tienes. Cuando tú descubras ese plan perfecto que tiene Dios para cada uno de nosotros, vamos a ver realmente quién tiene el llamado. La Biblia dice que todos somos llamados. O sea, todos tenemos el llamado. Entonces, todos como tenemos el llamado, todas las cosas me tienen que ayudar para bien. Todas. Pero el texto dice que los que aman a Dios, tú puedes decir, pues yo amo a Dios. Vamos a ver ciertas condicionantes
ciertas cosas de lo que es amar a Dios. Y yo le he pedido al Señor a través de esta semana que comprendamos este mensaje del día de hoy. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos no lo demostramos. Yo le he pedido a Dios que comprendamos qué significa amar a Dios, para que cuando tú salgas de aquí, salgas con una nueva mentalidad de lo que vamos a aprender el día de hoy. Las iglesias hoy en día, una iglesia como esta también, está mezclada de cizaña con el trigo. No hay ninguna iglesia alrededor de todo el mundo que no tenga esta mezcla, el trigo y la cizaña. Jesús en la Biblia lo ilustra y dijo que la iglesia, lo dijo en Juan 15, que la iglesia era como un árbol. Así como están clavadas las ramas en los árboles, una sí, otra no, una más larga, una más corta. Dice Jesús que todas las ramas de ese árbol tienen que producir un fruto. Que entonces quien produce fruto, que esas son las verdaderas ramas. Jesús lo ilustró así, porque están participando de la savia del árbol. Si tú eres una rama verdadera es porque estás conectada o conectada al Señor, a esa savia. Esa savia es la que te da vida, es la que te hace producir un fruto. Pero hay ramas, también dice ahí en Juan 15, hay ramas que van a ser cortadas porque no dieron frutos, y dice que en un futuro van a ser echadas en el fuego. Eso dijo Jesús. Que el que no sirve, no sirve. Esas ramas que tal vez van a ser cortadas en un futuro y echadas al fuego, podemos ver o llamar que fueron apóstatas. Un apóstata es la persona que ha conocido de Dios, que ha conocido de Jesús, que le han hablado y que le han hablado de Dios, que inclusive se congrega, que viene a las iglesias, que saben lo que tienen que hacer, pero que no quieren obedecer lo que se les ha mandado. Ese es un apóstata. Esa es una rama que en el futuro va a ser echada al fuego. Que no han querido hacer lo que se les ha mandado. Dios, hermanos, si quieres anotarlo, Dios nos ha dado una mente, esta mente para que tú lo conozcas. Nos ha dado un corazón para que tú lo puedas amar. Y que te ha dado una voluntad para que lo quieras obedecer o no lo quieras obedecer. Esas ramas que dice Juan 15 están pegadas a ese árbol, forman parte de nuestra iglesia. Esas ramas que van a ser echadas al fuego en un futuro no son salvos. ¿Sabes por qué? Porque nunca se han querido convertir. Y tal vez creen esas personas que son salvos por el hecho de venir a una iglesia. Pero eso no es todo. Esas ramas un día le dirán al Señor, Señor, Señor. Y te contestará el Señor, ¿por qué me llamas, Señor? Si jamás hiciste mi voluntad, jamás la hiciste. ¿Por qué me llamas, Señor? Tenemos que entender el día de hoy. Y lo vamos a entender, yo he estado orando esta semana para que comprendamos quiénes son los que realmente aman a Dios. Que sepamos que si tú amas a Dios, que todas las cosas te van a contribuir para tu bien. Es bien fácil, nos han enseñado a través de los años, yo soy cristiano de toda mi vida y me han enseñado, pues llamas a Dios, pues todas las cosas te contribuyen a bien. Pero no me enseñaron las letras chiquitas, las condicionantes. Y yo te las voy a decir el día de hoy.
¿Cuáles son las letras chiquitas para que puedas amar a Dios? El Señor Jesús nos dice quiénes son los que aman realmente a Dios. Vean lo que dice Juan 14:15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. O sea que si tú quieres amar a Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Las personas que aman a Dios, hermanos, son las que se distinguen por guardar sus mandamientos. No se han pasado de moda los 10 mandamientos. Hay un sí condicional. Me gusta mucho la gramática en la Biblia, por eso es que vamos a entender un poquito más. Dice, si me amas. Ahí en el versículo dice, o sea, eso ya es una condición. Si no me amas, no vas a guardar mis mandamientos. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos son para que los obedezcamos. Ya vino Jesús, hizo una renovación y lo vamos a estudiar también. Lo minimizó en 2 grandes mandamientos. Pero dice que yo tengo que amar a Dios, entonces tengo que guardar sus mandamientos. O sea, ese sí condicional es si me amas. O sea, si no me aman, solo tú de labios estás diciendo que eres cristiano. Solamente de labios, porque no lo amas. Los 10 mandamientos, hermanos, están divididos en 2 partes. Del primero al cuarto mandamiento están relacionados con Dios. Del 5 al 10 con el prójimo. Ya los estudias en Deuteronomio. En Éxodo, en tu casa. Si no, nos tardaríamos más. Pero del 1 al 4 están relacionados tu relación con Dios, y del 5 al 10 con tu prójimo. Más adelante vamos a ver también quién es mi prójimo. Cuando Jesucristo vino, hace 2000 años, dijo que los 10 mandamientos los iba a resumir en 2. Que amen a Dios sobre todas las cosas, número 1, y que a tu prójimo como a ti mismo. Ahí los redujo, esos 10 mandamientos. Las personas que aman a Dios, hermanos, se distinguen porque van a amar a Dios sobre todas las cosas. Ya tomo como base lo que dijo Jesucristo. O sea, Jesús dice sí. O sea, lo principal es de que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo me tengo que distinguir hoy en día, porque me digo cristiano, porque soy cristiano, porque voy a tener a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es tu marido, es tu esposa, son tus hijos, son tus problemas, es tu trabajo, es tu negocio. Dice que sobre todas las cosas, si quieres amar a Dios. Dice Jesús, pero que lo tengo que amar sobre todas las cosas. Dice que con toda mi mente, o sea, con todos mis pensamientos, no importa que diga, no puedo, es que mi esposo, es que mi trabajo. Dice que con toda tu mente, que con todas tus fuerzas y que con todo tu corazón. Así lo tenemos que amar. Tu relación diaria con Dios, mi relación diaria con nuestro Creador, dice que tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Lo más importante. Si tú y yo estamos seguros de que amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos que responder unas preguntas que yo te voy a hacer ahorita aquí en adelante. Pero quiero que las respondas en tu mente, en tu corazón, que las guardes. Y que si estamos fallando en algo, que lo recompongamos. Que para eso vino Jesús. La primera pregunta es que si tú estás seguro de que amas a Dios más que tu trabajo, más que tu negocio. Y tal vez es bien fácil contestar esa pregunta. Por ejemplo, ¿tu trabajo te quita tiempo para que asistas a los estudios? Por ejemplo, ¿tu trabajo te quita tiempo para que vengas
a la iglesia el domingo? ¿Tienes un negocio, tienes un trabajo donde no puedas ni venir a la iglesia el domingo a darle 2 horas al Señor? Te tengo que decir que ese trabajo no está bajo la voluntad de Dios. Me puedes decir, pastor, pero ¿quién me va a dar de comer? ¿A mis hijos? ¿A mí? ¿Quién va a mantener mi familia? Si existiera, hermano, la disposición de que tú le pidieras a Dios un trabajo, un negocio donde tú puedas conocerlo, Dios lo haría. Yo he visto miles de casos. Dios ha hecho milagros, ha hecho cosas increíbles, pero tal vez no quieres conocerlo. Tal vez tu deseo es hacer dinero nada más, por ejemplo. Si alguno dice, hermanos, esta mañana que ama a Dios con todo su corazón y me dice que no tiene tiempo para un estudio bíblico, para venir el domingo, a causa de mi negocio o a causa de mi trabajo, tú no puedes llamarte hijo de Dios. O sea, que el Señor es el Señor de tu vida. Tú no puedes llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no le amas con todo tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque tu trabajo está arriba del amor de Dios. Así de sencillo. A los jóvenes, a las señoritas, ¿amas más a Dios que a tu novio o que a tu novia? Pues entonces, ¿cómo lo puedo saber? Háganse esa pregunta, los que me están oyendo a través de internet, aquí los que estamos presentes. ¿Tu novio es espiritual, por ejemplo? Puedes preguntarte. ¿Tu novia es una mujer espiritual realmente? ¿O tu novio o tu novia te quita el tiempo para que vengas y le dediques un tiempo a Dios? ¿O por tu novio o por tu novia has dejado de asistir a los estudios bíblicos? ¿No quieres integrarte a las cosas del Señor? Tal vez tu novio o tu novia se ha convertido en un ídolo. Tú no puedes decir a Dios que lo amas sobre todas las cosas si antepones estas cosas que yo te estoy diciendo. Y aquí dice, sin perder de vista, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Les dije que les iba a decir las letras chiquitas, las que nunca leemos, porque es bien fácil, yo amo a Dios, pero nos estamos engañando. Te engañas, porque si amamos a Dios tenemos que reconocer todo esto. Otra pregunta que quiero que te la hagas esta mañana. ¿Amas a Dios más que a tu familia? ¿Le das devocionales a tu familia? ¿Le dedicas 5 minutos de enseñarle la palabra? Si amas a Dios sobre todas las cosas, tienes que compartirles de la palabra a tu familia. Tienes que dedicarle tiempo. Si amas a Dios, te tienes que convertir en líder de esa casa. En el sacerdote, en la sacerdota de tu hogar, donde se vea la luz. Si tu familia te dice, por ejemplo, tu familia que no conoce de Dios, ven a mi religión, ven a mi iglesia y yo voy a la tuya el domingo también. Si tú comprometes tus principios, no puedes decir que amas a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, porque Dios es luz. Dice que no hay tinieblas en Él. O sea, que no participemos en las obras de las tinieblas. Te digo esto porque a mí me dicen mucho, pues ven a mi iglesia, ¿no? Ven a mi iglesia y yo te escucho. Y yo voy contigo a la iglesia. Pero la Biblia es bien clara, dice que no te comprometas a eso. Hay gente que te dice, ven a mi iglesia, yo voy a la tuya. Hermanos, si alguien viene a nuestra iglesia y a cualquier iglesia del parte del mundo, es porque el Espíritu Santo la trajo.
a través de tus oraciones. Pero tú no comprometas tu fe, no la comprometas. Otra pregunta es, ¿amas a Dios más que tu dinero? ¿Amas a Dios más que tus posesiones? Cuando dejamos de dar, a la obra de Dios, en ese momento, hermanos, el dinero se convierte en un ídolo totalmente. Hay gente que cree tal vez con dar un 10%, un 8%, un 12%, a lo mejor ya cumplió. Pero si tienes años en Cristo, tienes que comprender que Dios es dueño de todo. De todo. Entonces muchas veces, ¿por qué no le estamos dando al Señor? ¿Sabes por qué? Porque simplemente no amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque no has comprobado y no has probado ni gustado en tu familia cuán bueno es Dios cuando te trata en ese aspecto. En 2 de Corintios dice que Dios es poderoso para hacer que abunde la semilla en tu alacena, que va a multiplicar tu sementera. Dice que para que estemos enriquecidos en toda buena obra, a fin de que siempre tengas lo necesario. Dice que para todos los santos. Hermanos, Dios es poderoso. Créanme que para mostrar que cuando tú eres generoso, dice que sobre todas las cosas, y que no te importe el dar, para que se propague el evangelio, dice que Él es poderoso para suplir, que jamás te va a faltar nada. Jamás. Una vez que comprendas lo que es amar a Dios, pero amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, que ames a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, y que en segundo lugar ames a tu prójimo, es cuando vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Dios nos va a transformar. Dios me enseña en la Biblia que yo no puedo amarlo, que yo no puedo amar a Dios si estoy mal con uno de ustedes. O sea, ¿cómo podemos decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas si estoy chismeando de alguien, si estoy hablando mal de alguien? O sea, me está diciendo Dios que para que yo tenga una relación aceptable, primeramente aceptable con Dios, yo tengo que estar bien con mi prójimo. No de que tenga una relación de que ya sea así mi íntimo el Señor. Dice que una relación aceptable para que Él pueda escucharme, tengo que tener una relación bien con mi prójimo, con los que me rodean. Si yo odio a alguien, si estoy calumniando a alguien, yo no puedo estar bien con Dios. No puedo estar bien con Él. O sea que si estoy yo mal con alguien, estoy mal con Dios. O sea, para que yo tenga una relación aceptable, tengo que estar bien con mi prójimo. Cuando yo estoy bien con mi prójimo, hermano, se va a reflejar. Se va a reflejar ese amor de Dios en relación con los que me rodean, en relación con mis amigos, en relación con mis vecinos inclusive, en relación con mis compañeros de trabajo. Yo recuerdo hace años cuando era líder en otra iglesia, nos estacionábamos enfrente de las casas, era en una calle acá por el centro, y se molestaban, nos ponchaban las llantas y el pastor nos vimos ya después que se molestaban los vecinos. Decidimos regalarles plantas, regalarles galletas y explicarles de que los domingos de 10 a 12 hablábamos del Señor en ese lugar y que, o sea, nosotros tratando de hacer algo aceptable con Dios para estar bien con nuestro prójimo. Se enojaban porque tal vez nos estacionábamos frente de sus casas. Y poco a poco fue cambiando eso. Pero fue una idea del pastor muy buena. ¿Saben que cada quien traiga unas galletitas, traigan algo y regáleselo al vecino? O sea, la idea es de que tienes que estar bien con tu prójimo. Bien.
con tus compañeros de trabajo. O sea, no digamos que amamos a Dios cuando yo tengo un problema con alguien. Y esos problemas, hermanos, los tenemos que traer a la cruz, bajo la luz de la cruz del Calvario. ¿Quién es nuestro prójimo? Vean lo que dice Lucas 10. Lucas 10 del 25 al 37. Vean por aquí para que se los lea. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó. O sea, no se levantó cualquiera, se levantó un intérprete de la ley. Cuando habla de un intérprete es porque se pasó más de 20 años estudiando la Torá. Y dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ahí tenemos que notar primeramente la palabra, qué cosas tengo que hacer, o sea, haciendo, ¿qué tengo que hacer? La palabra haciendo. Ellos relacionaban el haciendo con las obras. Seguimos leyendo. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, ahí me perdí. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y lo dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Leyendo esto, ¿quién es nuestro prójimo entonces? Nuestro prójimo, hermanos, es cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Ese es nuestro prójimo. Cualquier persona. Ese es tu prójimo. Si yo estoy llamando a Dios sobre todas las cosas, entonces yo no le voy a hacer daño a mi prójimo. No le voy a hacer daño. No voy a calumniar a nadie, no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. No voy a calumniar a mis líderes, no voy a calumniar al pastor, no le voy a hacer chismes, no voy a hacer rumores, nada, no voy a hacer nada de eso. Nada de eso. Amar a Dios, hermanos, y a nuestro prójimo es la única forma que yo puedo demostrar que amo a Dios. La única forma. Jesucristo nos lo dice de otra manera. De demostrar que cuando tú realmente amas a Dios, para que Jesús, yo lo veo de esta manera, para que nos clasificara a Él en el grupo de todas las personas que queremos que todas las cosas que nos pasen nos contribuyan para bien. Vean lo que dijo en Mateo 7. Mateo 7:21. Jesús siempre fue más allá de todo esto. Vean, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, Jesús nos está diciendo que las personas que aman de Dios, que aman a Dios, que hacen su voluntad,
que hacen lo que Él quiere, lo que Él dice, lo que Él ordena. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver que si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Hoy tú te vas a dar cuenta, vas a salir de aquí, vas a salir de este lugar y te vas a dar cuenta si estás amando a Dios o no. Ven lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando Pablo nuevamente, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundes en ellos más y más, y que procures tener tranquilidad, y ocúpate en tus propios negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Pasaron 2000 años y no pasa de moda esto. Lo que Pablo nos enseña. Dice que la voluntad de Dios está en el versículo del 3 al 5. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es de que tú seas santo, que te santifiques, que te alejes de la fornicación. O sea, el primer anhelo de Dios para mi vida, el primer anhelo de Dios para tu vida, para nosotros es de que tenemos que estar dentro de su voluntad, es de que nos alejemos de fornicación. Dice que la persona que ame a Dios con todo su corazón, cada vez se tiene que alejar y alejar cada vez más del pecado. El alejarte del pecado, hermanos, en la Biblia lo llama santificación. La persona que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente, con todas sus fuerzas, cada vez se deja dominar por todos estos pecados y deseos sexuales. Ilícitos, dice la Biblia. Ilícitos. Veamos ahorita aquí en adelante la relación que existe para tu santificación, para mi santificación, de un pecado bien específico que marca la Biblia. Ahí la Biblia en primer lo marca que es un pecado sexual. Y vamos a ver lo que es la santificación. Veamos otra vez el versículo 3 y 4, por favor. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice que es tu santificación. La santificación es de que te alejes y alejes cada vez más del pecado. Pero lo primero que dice, que te apartes de fornicación. 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y honor. O sea, yo no puedo decir en realidad que amo a Dios cuando yo estoy alimentando en mi corazón, en mi mente, con mujeres que no es mi esposa. O en hombres que no es mi esposo. Yo no puedo decirle que amo a Dios si vivo con una señora sin casarme.
que vivo con un señor sin casarme. Yo no puedo estar bajo la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios si está viviendo en fornicación? O sea, eso es pecado delante de Dios. Así lo llama. Y es pecado grave. Dice Primera de Corintios 6 que no te engañes. Dice, no nos engañemos. Cualquiera que sea adúltero, cualquiera que sea fornicario de ustedes, no entrará al reino de Dios. O sea, te está diciendo Pablo, no te engañes. ¿Para qué le quieres jugar al vivo? Vas a llegar allá, Señor, eché fuera de demonios. Te va a decir, vete de aquí, hacedor de maldad. O sea, si tú te murieras esta noche con esa condición que estamos leyendo, tú te condenas, porque no eres salvo. O sea, porque no eres cristiano en realidad. Te estás engañando, es una mentira tu vida. Y los que nos están escuchando a través de internet. ¿Cómo hay iglesias que puedan soportar a gente que vive en fornicación y lleven años diciéndose cristianos? Conozco a muchos, y muchos son mis amigos, pastores. No te engañes, dice la Biblia. Muchos le dirán, Señor, Señor. Ese día te va a decir Jesús, yo te dije que no vivieras con esa mujer, que no vivieras con ese hombre. Es que Señor, pues yo era muy débil, la carne es débil. Y te va a decir Jesús, ¿y mi Espíritu Santo, para qué lo querías? Nunca te conocí, hacedor de maldad, desobediente. Juan 10, en cambio dicen, hermano, Juan 10 dice que las ovejas oyen su voz y lo conocen. Y dice que él sabe quiénes son y que aparte les da vida eterna. Yo quiero ser uno de esos. Que Dios me hable y que yo le conozca y que ya me identifique con él y estemos en el mismo canal y me diga, hijo amado. Que no me diga hacedor de maldad. Y si así está tu vida esta mañana, es tiempo de que la arregles, nada más. De que te arrepientas y que enmiendes tu camino. Es lo que quiere Dios. Muchos hermanos dicen que conocen a Dios, pero no le conocen en realidad por la vida de pecado que llevan. Y principalmente esta. Porque lo practican diario. Dice la Biblia que en el día del juicio va a ser como en los días de Noé. Dice que de repente va a venir y no entendieron. O sea, nunca comprendieron esto. Jamás. Domingo tras domingo, estudio tras estudio, escuchaban la palabra. Y entre más la oyes y entre más la escuchas, más te endureces. Hasta que te apartas. Dice Hebreos 6, Hebreos 10 también, dice que si pecamos voluntariamente, que después de haber conocido tú la verdad, que no queda más remisión de juicio. Dice Hebreos. O sea, cuando tú pecas y ya sabes que esos pecados que son graves, y no digo que mentir sea menos o que te robes una uva en el Walmart sea menos, no. Pero un pecado así de muerte, dice que no va a tener remisión para el día del juicio. Son cosas bien claras. Dice Hebreos que es imposible que seas renovado para el arrepentimiento. O sea, que la mente te la cega. O sea, estamos crucificando a Jesucristo y lo estamos exponiendo, pero para vergüenza, decía Pablo. ¿Qué van a pensar los demás? Y si eso que es cristiano, y ya lleva 3 o 4. Hermanos, es imposible que una persona que haya escuchado la palabra de Dios y que lo escuche y que lo vea tan constantemente y que no entienda, que no comprenda y que se le esté endureciendo más y más su corazón. Esas personas, hay muchas personas así que ya oyeron, o sea, que ya oyeron lo que debieron oír. O sea, el único mensaje que puede convertirlo es la verdad. Dice la Biblia que muchos fueron iluminados por el Espíritu, que participaron inclusive de dones celestiales y que dice que nunca decidieron hacer la voluntad de Dios. Por eso van a llegar allá y Señor, eché fuera demonios en tu nombre.
Yo servía cada domingo en la iglesia y tú vas a decir, no te conozco, hazte a un lado. Dale chance a mi hijo que pase. Qué triste. Y de ese árbol empecé hablando de Juan 10, de esas ramas que van a ser echadas en un futuro al fuego. Querían venir el domingo a la iglesia, tal vez. Querían ir a los estudios de mujeres, a los estudios que tenemos. Pero vivir como se les da la gana. Eso dice Pablo. La palabra dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? O sea, no haces mi voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es de que nos apartemos de pecados sexuales. Primeramente. Yo siempre les digo a los jóvenes, a los señoritos, a las señoritas, perdón, a los que no están casados, cuídense de la masturbación. Lo que ven en su celular hoy en día. Hermano, la pornografía está a un clic nada más, hacía un clic. Todas esas imágenes, todos esos deseos que se vienen a tu mente, la Biblia es bien clara, dice que despiertan ese potro desbocado, ese animal que llevas dentro, que existe dentro de cada uno de nosotros y que va a ser bien difícil que el Espíritu Santo ya después tome el control de tu persona. Porque vas a ser un esclavo, vas a ser una esclava de todos esos deseos sexuales que tengas. Necesitamos entender esta mañana, hermanos, que la sexualidad es una de las áreas más importantes en nuestra vida cristiana. Por eso lo dijo, la voluntad de Dios es de que los pecados sexuales, allí en Tesalonicenses. Siguiendo con Tesalonicenses, del 6 al 10, está relacionado con el prójimo. Dice esto, 1 Tesalonicenses 4, 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Quién es el vengador? ¿Quién va a salir por ti? Dios. Dice que el Señor. Hermanos, si estamos haciendo, la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces yo ya no voy a hacer agravios en contra de mi prójimo, en contra de mi hermano. Ya no voy a engañar, ya no voy a atacar a mis hermanos, porque son mis prójimos, porque es mi prójimo. Y es porque hay un pacto en la cruz, hermanos, por ese hecho. Dice que si tratas tú de hacerle daño a alguno de nosotros, de la familia de la fe, que Dios es nuestro vengador. O sea, por eso no te preocupes quien venga y te quiera hacer daño. Dice que Dios es tu vengador. Que te traicionan, que te dicen, Dios es tu vengador, Dios es mi vengador. ¿Para qué te quieres desquitar tú y darle 2 cachetadones? O desgreñarla. Dice que Dios es mi vengador. Le vas a dar un buen trompadón y le vas a dejar morado y en 15 días se le va a olvidar y hasta el moretón se le va a quitar. Pero cuando viene de parte de Dios, que se agarre. Que se agarre. Hasta el hospital paran, a todos lados. No tenemos que engañarnos, hermanos. Él es nuestro vengador. O sea, Dios se va a encargar de esa persona. De esa persona. Y si no los juzga ahorita, o tú ves que va muy lento, tarde o temprano la justicia de Dios cae. Tarde o temprano. Y aquí en esta tierra, hermano. Hermanos, Dios no puede ser injusto, para que tú me entiendas, no puede ser injusto para que no juzgue el pecado en esta tierra. O sea, más vale que tú y yo estemos a cuentas, antes de que Dios empiece con la disciplina. Dios disciplina, al que ama lo va a disciplinar. La tercera voluntad de Dios que vamos a aprender hoy está en los versículos 11 y 12. Eso está relacionado con la honradez y con el trabajo. Leámoslos el 11 y el 12 de 1 Tesalonicenses. Dice, y procura tener tranquilidad. Ve lo que te manda. Que procures tener tranquilidad, o sea, estar en paz.
y ocúpate en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada tengas necesidad. O sea, te está diciendo ahí la palabra a través de Pablo que no tienes que comprar boletos de lotería como cristiano, ni que tienes que meterte con el melate, ni esas cosas. Dice que trabajando con nuestras manos viene la bendición de Dios. O sea, que la voluntad de Dios, en tercer lugar nos está enseñando Dios, es de que seas honrado sobre todas las cosas. Honrado. Que no te robes ni un solo peso en el súper, que paguemos nuestros impuestos, que la bendición de Dios sea que tú y yo seamos honrados. Y más que si tenemos jefes que no conocen de Dios. Ahí dice, yo no me lo estoy inventando, dice que más con los de afuera. O sea, más si yo tengo un jefe que nada más me está viendo, y eso que se dice cristiano, hasta te prueban. No, que muy cristiano. Que si trabajas en la política, que si eres diputado, que si trabajas en los bomberos, que donde trabajes, que seas honrado. Que si eres jefe de departamento, que seas honrado. Es que, pastor, pues no se puede, ya ve el sistema aquí en México, como está, pues el que no tranza no avanza, y si no robo me van a correr porque le tengo que dar un moche a mi jefe, y bla, bla, bla. Y yo les puedo decir que con el poder de Dios sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios te puso ahí con un propósito, ahí en ese lugar. Y si pierdes el trabajo, que lo pierdas, pero por honrado. No porque robaste. Y ¿sabes qué? Si te corren por honrado, Dios te va a tener un trabajo 1000 veces mejor que ese. 1000 veces. Dice la Biblia que Dios ensalza al humilde y que humilla al soberbio. Es lo que dice la Biblia. O sea, dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y si eres honrado, Dios te va a levantar. Así de sencillo. Te va a levantar por cuanto en Dios has confiado. Pues tu palabra lo dice, yo voy a confiar en ti. O sea, hermanos, Dios nos da una mente para que le conozcas, un corazón para que lo amemos y una voluntad para obedecerle. O sea, vamos a estudiar ahorita un poco más de la voluntad de Dios a mi vida. Vamos a ver si estamos agradando a Dios en todas las cosas. Tienes que salir esta mañana, hermano, con la idea de que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, que confíes en Él y dice que Él hará, Él va a hacer. Tenemos que ver cuál es la voluntad, tienes que entender cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida, hacia tu vida. O sea, tenemos que salir de aquí entendidos de que si realmente amamos a Dios y que si amas a Dios dice que todas las cosas entonces sí te van a ayudar para bien, no como nos las han enseñado. Arrebata esa promesa. No, pórtate bien, para que entonces puedas decirle a Dios, ya cumplí con mi parte, te toca tu parte. Es lo que dicen los judíos, yo ya cumplí con lo mío. Para que podamos confiar en Él. Que todas las cosas me ayudan para bien. Hermanos, pero no podemos decir que amamos a Dios si a la luz de la Biblia nos estamos engañando nosotros mismos. Vean lo que dice 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Es para ver la voluntad de Dios. Dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Yo le creo. En 2 de Corintios. Hermano, hermana, jóvenes, señoritas, Dios no está agradado cuando tú tienes un novio o tienes una novia incrédula. Dios no se está agradando. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si tienes un pecado en tu vida. Y eso lo llama como pecado. Dice que no te unas en yugo desigual. Hermanos, yugo desigual significa, ahí la palabra clave es yugo. Un yugo es el que va en medio de un buey y una vaca, un buey y una vaca. Ese yugo hace que se mantengan unidos, que se mantengan juntos en el arado. Tenemos una imagen, ¿no?, de lo que es el yugo. Mire, ese es el yugo. O son dos bueyes o dos vacas, pero así lo comparó. Gracias. El yugo sirve para unirte, o sea, para que quedes unidos, o sea, para que caminemos los dos juntos. Para eso es el yugo. Si tú le quitas el yugo a esas dos personas, a esos dos animales, uno se va a la derecha y el otro se va a la izquierda. Y no comparen lo de animales con el matrimonio. Pues vimos dos animales ahí. Hermanos, Dios no te prohíbe que tengas amistades incrédulas. Eso no te lo prohíbe. Que salgas a tomar un café con ellos, que vayas al Starbucks, te tomes un cafecito con tu compañero, con tu compañera de la escuela. Pero dice que cuando te vayas a elegir con quién quieras casarte, para que vayas a elegir tener un novio, que elijas a alguien de tus mismas creencias. Eso te lo está diciendo Dios, no yo. Por eso es que hay muchos problemas después. Muchos, y es real. Que elijas a alguien de tus mismas creencias, que crean igual que tú. O sea, ¿cómo vas a poder tener un novio o una novia incrédula cuando la mente de él o de ella está en otro lado y la tuya en otra, supuestamente? O sea, en otra cosa va a estar pensando tu novio incrédulo y tú vas a estar controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué concordia, dice, hay entre el diablo y Dios? Dice ahí en 2 de Corintios. ¿Qué relación hay? Y es bien real. Y le tienes que dar importancia. Tenemos hijos. Yo tengo un hijo soltero todavía. Puedes decir, es que no importa que sea incrédulo, yo lo voy a convertir y la clásica, yo lo voy a convertir. ¿Por qué no esperas 2, 3 años que se convierta y después andas con él? ¿Qué te apura? Hermanos, hay una advertencia desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. ¿Ustedes son pueblo de Dios? Vamos a leer Éxodo 34. En el principio lo dijo Jehová, en el principio, vean. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza. Hoy te dice el Señor, guárdate de hacer alianza con los que no tienen tus creencias. Desde entonces, desde hace 6,000 años le está diciendo a Moisés, guarda al pueblo que hagan alianza. Cuando tú le pones el anillo a tu novio o a tu esposo, ya casándose, estás haciendo una alianza. Dice, guárdate de hacer alianza. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas, ¿qué? Tropezadero de en medio de ellos, en medio de ti. O sea, te van a hacer tropezar. 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues, pero ahí dice Dios con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, te lo repite, para que entendamos. Por tanto, otra vez, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerán de tus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos. Los van a llevar a bautizar a su iglesia. Te está diciendo, en pos de dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Bien clara la Biblia. Los que no creemos somos nosotros. ¿Cuántas veces no creemos en esto? Y te llevan a bautizar a tu hijo. Y ya se desviaron del camino. O sea, qué advertencia tan grande nos da nuestro Dios. O sea, nos las dio hace 5,800 años, hace 5,000 años nos las dio y hoy está al día y más se está perdiendo el mundo en el 2019, con tanta libertinaje que hay con la sexualidad, con los gays, con todo eso. Está más al día esto. Dice que, o sea, las alianzas con incrédulos. Tu novio, tu novia incrédula. Tus amistades, hermanos, o sea, Dios no nos prohíbe una amistad que no sea cristiana, ¿sí? O sea, no hay una prohibición, pero júntate con alguien que no es cristiano y que fuma y que tal vez se droga, al término de 8 meses vas a hacer lo mismo, porque te va a influir. No me digas, yo voy a entrar porque voy a cambiarlos yo. Que me digan y yo les aplaudo. Pero te arrastra más lo malo, siempre, siempre. O sea, dice que va a arrastrar hasta tus hijos. Ven lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 7. Otra vez dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y hayas derrotado, las destruirás del todo. Viene otra vez la ley de Jehová. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, ¿qué? Leanlo conmigo. Emparentarás con ellas. Entonces, ¿por qué yo lo voy a convertir? Dame chance. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrantaréis sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. Porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Bien claro, ¿no? Bien claro. En la Biblia, hermanos, ¿quién? Se nos ha presentado siempre un hombre muy sabio que fue aquí en la tierra. ¿Quién fue? Escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, el rey Salomón. Dice la Biblia que un hombre con tal discernimiento, que tenía tanta sabiduría, tú lees Proverbios, abarca naturaleza, abarca cosas del hombre, o sea, tú lees los proverbios y tantas cosas que Dios le revela a un solo hombre para poder escribir proverbios, que sabía de todo, lo que quiero llegar a que me entiendan. Cuando llega un día, cuando él tiene ya toda esa percepción de todas las cosas de la naturaleza, del hombre, del ser humano,
él creía ya que con esa sabiduría que él podía hacer lo que él quería. O sea, Salomón con una sabiduría inmensa. Dice la Biblia que venían reyes de otros lugares a verlo. Y dice que se quedaban perplejos al escucharlo. O sea, venían reyes. A ver, háblame de tus proverbios. Dice la Biblia, o sea, tenemos 31 capítulos de proverbios, pero dice que hay más de 1200 proverbios más. La Biblia dice que no ha habido otro como él en cuestión de sabiduría, ¿no? Llega Jesús y pues él es el máximo, ¿no? Pero hablando de Salomón en esa época y en todo esto, no había un hombre como él, dice la Biblia. Pero, ¿saben cuál fue su piedra de tropiezo? Las mujeres incrédulas. Cuando él sabía todo esto y sabía que él ya las podía, las mujeres incrédulas fueron su piedra de tropiezo. Veamos lo que dice Primera de Reyes. Primera de Reyes 11, del 1 al 2. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea, ya se metió con los egipcios, que al día de hoy es un enemigo de los judíos, a muchas mujeres, ¿qué? Extranjeras, a las de Moab. Moab es Siria, hoy en día es enemigo de los judíos. A las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Se acuerdan de Deuteronomio y de Éxodo? Eteas. Dice que las amó. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Con amor, las enamoró. Dice la Biblia que tenía 736 mujeres extranjeras. O sea, Dios había prohibido, ¿me guardan silencio también porque me distrae? O sea, Dios había prohibido la alianza con extranjeros. Salomón dijo, yo las voy a convertir, Dios, a las 736. Al fin ya está bien amacizado mi ministerio, yo la voy a convertir. A las 700 las voy a la hija del de Egipto, yo la voy a convertir, que se venga al cristianismo, al judaísmo. Romanos dice, y ya lo estudiamos, que si piensas que estás firme, que mires que no caigas, dice Romanos. Y por ejemplo Salomón. Sigamos leyéndome lo que dice. Y cuando Salomón era ya viejo, las convirtió al cristianismo. Ahí dice, Salomón, el hombre más que sabio, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había parecido 2 veces. ¿Cuántas veces se te ha parecido a ti para que puedas convertir a tu novio o a tu novia? Yo siempre invito a los jóvenes, a las señoritas, lo que una mujer o un hombre incrédulo puede hacer con tu vida. Y sin que te des cuenta te va a desviar. Salomón ya tenía 85 años de edad. Dice que ya era viejo. Y se desvió cuando tengas 19, 20, 21, 23 que quieres buscar novio. Hermanos, dice la Biblia
Y que nos quede bien claro que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Dice que para que nosotros ya no pequemos, ya no caigas otra vez. Dice que ni forniquemos, que ni seamos idólatras. De eso dice la Biblia. Quiero terminar leyendo un proverbio. El proverbio 7. Pónganse de pie para leerlos, para leer este proverbio. Proverbio 7 del 1 al 5. Miren, los voy a leer y ténganlo en su mente, en su corazón. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. O sea, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llámala parienta. O sea, eres de mi familia. Para que te guarden, ¿de qué? De la mujer ajena o del hombre ajeno. Y de la extraña que ablanda sus palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón, hasta que la saeta traspasa su corazón. 24 dice: ahora pues, hijos, ya vimos quiénes son hijos de Dios, oídme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Hermanos, hemos escuchado algunas partes principales de lo que es la voluntad de Dios para mi vida, pero necesitamos cumplirlas. Entonces, que una vez que yo las cumpla, todas esas cosas contribuyan para mi bien. Yo como a tener unas dos más predicaciones acerca de este versículo nada más. Porque son muchas las cosas que me requieren para que yo diga que ame a Dios. Para que yo diga que todas las cosas contribuyen para mi bien. Y lo que les quede claro hoy en este día, que necesitamos poner a Dios sobre todas las cosas. Y estas son las principales. Hermanos, con nuestra obediencia podemos decir que amamos a Dios. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Padre, gracias Padre porque dice tu palabra, Dios, que tu voluntad es nuestra santificación. O sea, que yo me aparte del pecado. O sea, y la santificación está relacionada con los pecados sexuales principalmente y primordialmente. Señor Padre, es imposible, Dios mío, entrar a enfrentar sin ti a novios, a novias incrédulas, Padre. Tú nos mandas no hacer alianza, Padre, con ellas o con ellos, Señor. Gracias, Padre, también por decirnos, Padre, que nuestro trabajo, Señor, nuestro negocio es una oportunidad, Señor, para expresarnos nosotros, Padre, y para expresar que te amamos, Dios, que el trabajo de nuestras manos, cuando somos honrados, que tú nos vas a levantar.